Creo que hay muchas personas en la lista de espera, están esperando ser enviados por Dios al ministerio. Y si ese es usted que está esperando ser enviado, bueno, quédese conectado porque vamos a hablar del proceso para ser enviados al ministerio. Wow. Ese es el tema, el proceso para ser enviados al ministerio. Y quiero empezar leyendo Salmos 127, el versículo 4. Vamos a entrar directamente en este podcast porque está bien bueno y es mucha información. Salmos 127, 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Me gusta este versículo, es uno de los versículos claves cuando hablamos de ser enviados o en sí cuando hablamos del ministerio, porque la Biblia compara a los hijos como saetas. Una saeta es una flecha, ¿no? Como que no estamos impuestos a usar esa palabra de saetas, pero usamos la palabra flecha, que es exactamente lo mismo. Pero la Biblia compara a los hijos con flechas. Y las flechas todos sabemos que son enviadas, ¿no? Son enviadas a hacer algo, ¿no? A llegar a un target, a un objetivo. Pero es importante que entendamos que la Biblia también habla de hijos espirituales. Usualmente este versículo se usa para hablar de los hijos en lo natural y también creo que se puede usar de esa manera, pero hoy queremos aplicarlo en lo espiritual, porque la Biblia habla de hijos espirituales. Y voy a desatar la primer bomba aquí. Tengo que decir esto y quiero que se le grabe a todo el que va a escuchar este podcast, grábese lo que voy a decir, pero solamente los hijos son enviados. Wow. Solamente los hijos son enviados. Lamentablemente hay muchos que se han enviado solos, especialmente aquellos que no son hijos, aquellos que no tienen un padre espiritual. Son ministerios que nadie los envió. Ellos simplemente se enviaron solos y por eso no han sido efectivos en lo que están haciendo o no han llegado muy lejos y tal vez no vayan a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque nadie los envió. Entonces solamente los hijos son aquellos que pasan el proceso y tienen el privilegio de ser enviados. Wow. Y qué bendición porque ahora estamos mirando mucha gente vagabunda, sin padre espiritual, sin cobertura, sin alguien que los haya enviado, abriendo muchos ministerios, abriendo iglesias, y qué triste que hayan personas que están abriendo obras sin ser enviados, sin tener una cobertura, y gente va y se congrega en esos lugares que no saben que no van a durar o no van a llegar muy lejos porque no fueron hijos enviados. Y esto se ve ahorita en este tiempo, hay muchos así. Definitivamente es una ola en el mundo entero. Sí. La gente no quiere esperar el proceso, no quiere pasar por el proceso, se sienten que están listos y deciden dividir la iglesia, salirse, enviarse solos, y lamentablemente esos ministerios no llegan muy lejos. ¿Por qué? Porque no fueron enviados. O sea, una persona que se envía sola no va a llegar muy lejos. Y yo siempre he dicho esto: ¿de qué sirve un ministerio si no vamos a alcanzar lo que Dios planeó que alcanzáramos? ¿De qué sirve un ministerio si no vamos a hacer todo lo que Dios dijo que hiciéramos? Por ejemplo, si una persona, un pastor que es enviado o que va a ser enviado a un ministerio, al ministerio del pastorado, una persona que va a ser enviada como pastor, a abrir su iglesia, a plantar su iglesia, a crecer su iglesia, y vamos a decir que
si es enviado, llega lejos y tal vez en su vida, vamos a decir que alcance 5,000 almas para Cristo. 5,000 almas son 5,000 almas. Sí. Pero vamos a decir que un pastor que nadie lo envió, no esperó el proceso, se envió solo, se desesperó, se fue de la iglesia y dijo, yo abro mi propia iglesia. Bueno, vamos a decir que alcance 500 almas. Entonces, no es lo mismo alcanzar 5,000 o alcanzar solo 500. Nunca va a ser lo mismo. Sí. Entonces, hay un proceso para ser enviados. Hay un proceso para ser enviados. No podemos ser enviados de la noche a la mañana. Primeramente, necesitamos ser hijos. Necesitamos la paternidad. Sí. Entonces, esto es bien importante que las personas lo entiendan, especialmente aquellos que se están levantando, que sienten que tienen un llamado, que se sueñan predicando, que Dios ya les está revelando, que ha venido un profeta, les ha dado una palabra profética, tienes ministerio. Bueno, es bien importante que pasen por el proceso, todo el proceso, no se esquipe ninguna parte del proceso. ¿Para qué? Para que el día que llegue su turno y sean enviados, puedan en realidad alcanzar todo lo que el Padre tenía preparado para ellos. Yo creo que podemos mirar esto, que cuando esperamos el tiempo, tenemos 100% el respaldo de Dios. Sí. Y cuando aquellas personas lo hacen por sí mismos, no tienen el mismo alcance y no hay ese respaldo 100% de Dios. Sí. So, ¿de qué sirve? Es mejor esperar y pasar por todo el proceso y dejar que Dios sea el que nos use cuando sea el tiempo adecuado o cuando sea el tiempo de Dios. Sí, y definitivamente creo que sí, no hay respaldo. ¿Por qué? Porque Dios no respalda, uno, la división. Sí. La mayoría de estas personas que se envían solas no esperaron el proceso y salieron dividiendo una iglesia. Sí. Entonces se enviaron solos. Por eso no hay respaldo. ¿Por qué? Porque las personas, terminaron dividiendo una iglesia o no esperaron el tiempo de madurez espiritual. Niños espirituales pensando que pueden hacerlo y se enviaron solos, pero no hay resultados y no hay respaldo de Dios. Y eso es horrible. O sea, tener un ministerio donde pasen los años y los años y los años y los años y estés en lo mismo, bueno, hay un problema grave. Sí. O sea, el otro día literalmente miré una celebración, unas personas que estaban pastores, que estaban celebrando creo que 29 años de ministerio. Y en 29 años creo que es una iglesia como de 30 personas. Digo, 29 años para alcanzar 29 personas. O sea, es algo muy triste. Una iglesia de 30 personas, 29, o sea, una persona por año casi. Sí. O sea, es algo tremendo. Yo creo que es bien importante que esperemos el tiempo de Dios, esperemos ser enviados. Bueno, ¿a dónde somos enviados? Sí. Creo que aquí es la pregunta que debemos de hacernos. ¿A dónde somos enviados? Bueno, creo que esto incluye a cualquier ministerio, pero especialmente a uno de los 5 ministerios. Si va a ser enviado para ser apóstol, para ser profeta, para ser pastor, para ser evangelista, maestro, bueno, necesita esperar el tiempo. No es que yo me voy a poner solo, no. Sabemos que es Dios quien da el ministerio, pero necesitamos también esperar el tiempo para que también sea Dios quien nos envíe y así poder ser muy, muy efectivos en lo que estamos haciendo. Sí, y la verdad que vale la pena esperar. He escuchado muchos comentarios de personas cuando se salen y no es el tiempo y dicen, es que no necesito esperar porque Dios está conmigo. Sí. Dios está con nosotros. Entonces, si Dios ya está aquí conmigo y todo y quiero hacer esto, yo sé que Dios me va a respaldar de esa manera, pero seguían de que el texto muy común, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, no tengo que dar cuentas a nadie ni esperar que alguien me dé su cobertura.
Tengo la de Dios y esa es la que más vale. Sí. O sea, qué triste escucharlos decir de esta manera y sacan un texto para formar un contexto que no, ni al caso, no es de esa manera. No, definitivamente que no. Hay un orden bíblico. El orden siempre ha sido paternidad. Aún Jesús vino a revelar la paternidad y a modelarnos paternidad. Ese es el orden de Dios. Entrar bajo una cobertura, tener un padre espiritual, alguien que nos prepare que nos envíe. Y también creo que es importante, no sé si vamos a alcanzar a terminar porque es demasiada información, tal vez lo hacemos en el siguiente podcast, vamos a hacerlo en 2, pero también creo que es importante considerar estar en una iglesia donde te puedan preparar para el ministerio. La mayoría de iglesias no tienen un sistema de preparación. La mayoría de iglesias no envían a nadie. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en una iglesia donde la iglesia tiene una mentalidad pastoral, la mentalidad pastoral no envía a nadie. O sea, hay pastores que tienen 30, 40 años de ministerio y nunca han enviado a nadie. Entonces, una iglesia con mentalidad pastoral no envía a nadie. Y por lo tanto no preparan a nadie. ¿Por qué? Porque no sienten esa necesidad de que, oye, necesitamos enviar a alguien, necesitamos alcanzar más territorio. No tienen esa necesidad, no piensan en eso. Entonces, qué importante es estar en un lugar donde me van a preparar, donde están los 5 ministerios, donde voy a ser equipado para el ministerio, para ser enviado al ministerio. Entonces, yo le aconsejo a todas las personas que están en una iglesia donde no hay un sistema de preparación, una visión para prepararse, yo les aconsejo que se salgan y busquen una iglesia donde sí haya esto. ¿Por qué? Porque si son personas que tienen ministerio. Ahora, yo entiendo que no todo el mundo tiene ministerio. Hay gente que fue llamada para recibir la palabra, tal vez para evangelizar en la calle, pero si alguien tiene uno de los 5 ministerios, fue llamado para ser un evangelista, por ejemplo, un pastor, un apóstol, y está en una iglesia donde no se le prepara, bueno, va a perder su tiempo. Sí. Y puede pasar 20 años en esa iglesia y tal vez jamás lo van a enviar. Entonces, qué triste que la gente esté perdiendo su tiempo, especialmente aquella gente que tiene un ministerio, que sabe que Dios lo está llamando, pero qué triste estar en un lugar donde no te van a preparar. Yo creo que ahí es válido salirse a un lugar, moverse a un lugar donde yo sé que me van a dar las herramientas, que me van a preparar, que me van a equipar, que me van a educar para que yo pueda alcanzar también mi ministerio, lo que Dios planeó con mi vida. Entonces, también ese punto es importante. Wow, y qué tremendo, porque hay muchas personas así que tienen un llamado fuerte de Dios, sí, pero están en un lugar equivocado donde no van a poder crecer y no van a ser enviados porque están en un lugar donde no se envían. Y son gente que tiene llamado. Me ha tocado conocer personas con llamados de Dios que tienen 30 años en el mismo lugar y, o sea, digo, ya no van a poder desarrollar su ministerio porque están en un lugar donde no son enviados y tanto talento y potencial que tienen, pero están en ese lugar y ya, o sea, van a perder lo que Dios podía alcanzar con ellos ahí. Mira, para serte sincero, acá en la iglesia hemos recibido personas que me cuentan, duré 10 años en un ministerio, duré 15 años, duré 20 años, duré 30 años en una iglesia donde no me prepararon. Yo solamente tenía un título, pero no me prepararon. Y es triste esa realidad. Es triste de que hay muchas iglesias donde no están cumpliendo con la gran comisión. O sea, están cumpliendo con la mitad de la gran comisión. Solamente ganan personas y el plan es llenar y llenar y llenar y crecer, pero el plan no es prepararlos para que ellos mismos cumplan su propósito en Dios. Entonces, sí, están ayudándole a alguien más cumplir su propósito, pero ellos jamás cumplirán el de ellos. Entonces, hay tantas iglesias así y es algo muy triste porque yo veo que estamos
perdiendo el tiempo como iglesia en general. Como el cuerpo de Jesucristo. Era para que tuviéramos una mentalidad diferente. Todo aquel que miremos que tiene potencial, vente, te voy a preparar para que alcancemos más almas, porque al final de cuentas todos estamos trabajando para un mismo Dios. Sí. Estamos tratando de alcanzar almas para el reino de Jesucristo. Entonces esto no se trata de que yo solamente cumpla mi ministerio, gane un montón de almas, pero toda la gente que está conmigo nunca cumpla su ministerio. Sí. O sea, esto se trata de preparar gente para que ellos también puedan alcanzar más almas. Wow, qué tremendo. Sí. Y yo creo que esto nos va a ayudar el proceso que se tiene que hacer para esas personas que están entusiasmadas de ser preparados para ser enviados. Sí, definitivamente vamos a tocar varios puntos muy importantes. Sí. Vimos al principio que los hijos son como saetas, son como flechas, son enviados. Solamente los hijos son enviados. Si usted no es hijo, no esté esperando ser enviado. Sí, porque hay gente que no es hija y pastores que me están viendo, nunca envíen a alguien que no es su hijo. Wow. Nunca envíen a alguien que no es su hijo. ¿Por qué? Porque si enviamos a alguien que no es hijo, esa persona va a terminar separándose. Cuando esa persona le empiece a ir bien, porque todos los ministerios empiezan desde abajo. No hay ministerio que ha empezado grande. No hay ministerio que empezó siendo famoso, conocido. No. Todos empezamos de ceros. Sí. Empezamos con nada. Entonces, cuando uno envía a alguien, el requisito es que tiene que ser hijo. ¿Por qué? Porque si enviamos a una persona que no es hija de la casa, bueno, cuando su iglesia empiece a crecer, se va a separar del padre. Va a decir, no lo necesito ya más. Y ese no es el punto. El punto es enviar hijos para que el ministerio vaya avanzando, vaya creciendo, vaya impactando. Wow. Eso está tremendo. La verdad que sí, porque si no se prepara, si no son llamados para ser preparados, ¿cómo van a ser enviados? Sí. O sea, qué tremendo. Por eso es importante que sean los hijos, porque hay pastores que se dejan guiar por el talento, pero no son hijos. Sí. Y entonces los envían creyendo que están listos para ser preparados, pero a la mera hora se separan de la cabeza, se separan de su autoridad, porque no eran verdaderamente hijos. Sí, definitivamente creo que muchos pastores han cometido ese error de que llega alguien a la iglesia, tiene talento y lo preparan hasta cierto punto y lo envían, pero no era hijo. Sí. Entonces, cuando enviamos a alguien y no es hijo, al final termina dividiendo. Se va. La iglesia empieza a crecer, empieza a llevarse gente, es un desorden. Por eso, qué importante aprender a trabajar con los hijos. Los hijos de la casa, esas son las personas que necesitamos enviar. Bueno, los hijos son como saetas, son como flechas. Ahora, la flecha, obviamente, se pone en el arco, se envía, ¿no? Sí. Entonces, la flecha, para llegar a ser flecha, tiene que pasar un proceso. Entonces, hay ciertos procesos o etapas por la cual la flecha tiene que pasar. La primera etapa es la etapa de ser escogida. Y yo estoy estudiando mucho este tema porque este es uno de mis temas favoritos. Al final de cuentas, pues nosotros estamos preparando hijos para enviarlos. Y es una bendición tener este conocimiento. Entonces, la primera etapa, la etapa de ser escogida, y se dice que el flechero, porque el arquero es uno y el flechero es otro. Entonces, el flechero era aquella persona que tenía un oficio y se dedicaba solamente a hacer flechas. Ese era su trabajo, hacer flechas, formar flechas. Entonces, creo que en la iglesia debemos de tener flecheros que formen hijos, flechas, sí, que formen a los hijos. Entonces, el flechero salía y se iba buscando ramas
Y obviamente, o sea, si vas a hacer una flecha, no vas a agarrar una rama muy torcida. No. Tienes que agarrar ramas que estén lo más derecho posible. Sí. Ahora, no tienen que ser perfectamente derechas, pero sí, o sea, una rama que esté más o menos derecha, ¿no? Sí. Entonces, él se iba y iba buscando, y también tenía que buscar un árbol correcto, el árbol correcto, que se hacía del enebro. Oh, wow. Era un árbol especial. No era que agarraba un árbol de manzana o un árbol de limones y voy a hacer una flecha de ahí. No. Porque esas ramas no eran suficientemente fuertes ni muy flexibles. Se rompían. Entonces tenía que buscar los árboles, el enebro, y entre todos los enebros tenía que encontrar más o menos las ramas que estuvieran más derechas. ¿Por qué? Porque el enebro, o sea, tenía ramas fuertes y ramas que eran flexibles. Y se necesitan esas dos características para hacer una flecha. Entonces salía a buscar la rama correcta. Cortaba las ramas, las flechas que iba a hacer, sí. Se las traía al lugar donde las iba a trabajar. Entonces, esto es muy simbólico, porque creo que uno como padre espiritual, como flechero, uno tiene que buscar la rama correcta. No puedes agarrar cualquier rama. No puedes agarrar una rama que no sea muy fuerte. Una rama que se va a romper en el proceso. O sea, imagínate, el flechero que agarrara la rama incorrecta y empiece a trabajarla y ¡pum!, se quiebre. Va a ser pérdida de tiempo. Sí. Y yo he visto que hay gente así. Hay gente que no está hecha para el ministerio. Escucha esto. La Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Sí. Hay otra versión que dice, no sirve para el reino de Dios. Entonces, hay gente que no sirve para trabajar en el ministerio. Wow. Sirven para estar en la iglesia. Sirven para levantar la mano. Sirven para orar. Sirven para venir a la oración. Sirven para estar en el grupo de alabanza. Sirven para muchas cosas, pero no para uno de los 5 ministerios. Para ser parte de los 5 ministerios, tú tienes que tener buena madera. Tienes que ser fuerte y tienes que ser flexible. Entonces, qué tremendo que en ocasiones, como flecheros, que estamos formando hijos, estamos formando flechas, como flecheros, en veces escogemos la gente equivocada. Escogemos la gente que no es fuerte y escogemos la gente que no es flexible. Yo digo que una persona fuerte es aquella persona que puede soportar los golpes. Puede soportar de que alguien lo traicionó, siguió adelante. Alguien habló mal de él, siguió adelante. Tuvo una tragedia en la familia, siguió adelante. Se equivocó, se cayó, siguió adelante. No sé, cualquier cosa, siguió adelante. ¿Por qué? Porque es fuerte. O sea, soporta los golpes de la vida. Y ese tipo de personas, aunque tal vez no están formadas todavía, pero creo que el flechero tiene que mirar ese tipo de gente. Aquella gente que ha pasado por todo, pero todavía sigue fiel, tiene madera para el ministerio. Oh my God. Qué tremendo. Eso me habla de que el flechero tiene que tomarse el tiempo y observar cuidadosamente esos tipos, el tipo de árbol. Sí. Y ver que sean buenas ramas, porque no nada más es de buscar el árbol y ver las ramas y eso, o sea, toma tiempo. Y hablándolo en lo espiritual, o sea, como usted que sería el flechero, tiene que observar bien, que sea Dios que le dirija, sí. Que sea la persona correcta, o que sí. Esa persona está hecha para eso, que es una rama que va a resistir. Sí, o sea, qué tremendo. Sí, yo amo cuando vienen las personas y me dicen, pastor, si usted supiera, yo he pasado por esto, he pasado por esto, he pasado por esto, pero aún no sé cómo, pero aquí estoy. He seguido adelante, quiero echarle ganas, quiero seguir adelante. Yo luego miro, digo, esa es una rama fuerte.
No se quiebra. Por más que el diablo le ha tirado, no ha logrado quebrarla. Bueno, es una rama fuerte, pero también es importante que veamos las ramas flexibles. Que sea flexible. Que sea flexible. Wow. Hay gente que es fuerte, pero no es flexible. Puede ser muy fuerte. Ha resistido los golpes, pero no es flexible. Y flexible tiene que ver con que la persona tenga una mentalidad que pueda adaptarse a los cambios. Que pueda ser moldeado. Hay gente que tiene una mentalidad de cajita. O sea, le enseñaron así, 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 y así va a ser toda la vida para él. No puede salirse de eso. Si se sale, ya hay un problema en su corazón y está pecando. ¿Por qué? Porque no es flexible. Uno como hijo de Dios tiene que ser flexible. Por ejemplo, a mí me enseñaron ciertas cosas doctrinales de niño que yo moría por esas verdades. O sea, yo lo predicaba con todas las fuerzas. Una verdad que a mí me enseñaron, verdad a medias, si lo podemos decir, pero algo que a mí me lo enseñaron desde niño, es que la mujer no podía usar pantalón. Y eso a mí me lo enseñaron y yo me moría por eso. Yo me peleaba con la gente por eso. O sea, eso era lo que a mí me enseñaron. Entonces, cuando empiezo a leer la Biblia y me doy cuenta que es una mentira, que fue algo, una doctrina de hombre, bueno, tuve que ser flexible. Y me tuve que dejar moldear por la palabra de Dios. Toda persona que pone su tradición por encima de la palabra es una persona que no es flexible. Y yo conozco un montón de gente así que dicen, no, es que a mí me enseñaron de esta manera. Así me lo enseñaron y así es. Y uno le lee los versos con ganas de meterle la Biblia en la mente, en la cabeza. Pero no, es que a mí me dijo mi pastor hace 50 años que así es. No, señor, o sea, no entendieron ciertas partes de la Biblia, o sea, hay que entenderlas, hay que transicionar y hay que ser flexibles a la palabra de Dios. O sea, si el Señor me quiere ir moldeando de cierta manera, yo me tengo que dejar moldear por la palabra. Sí, o sea, que sea uno que esté abierto a que si hay que hacer cambios, hay que hacer cambios conforme la palabra. Pero hay gente que por más que se le explica, uno no los puede sacar de ahí. Ahí es donde es la gente que no es flexible. Sí, y una persona que no tiene esas dos características no debería de estar en el ministerio. Wow. Si no es flexible y si no es fuerte, no debería estar en el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque en el ministerio uno recibe muchos golpes. O sea, se requiere ser fuerte. ¿Por qué? Porque en el momento que seas enviado, vas a recibir golpes. O sea, imagínate, vas a pegar en contra de ciertas cosas. Vas a pegar en contra del enemigo. O sea, vas a ser golpeado. Sí. El ministerio es muy difícil porque somos golpeados. O sea, yo puedo hablar de los 11 años, que no son muchos de verdad, que llevo en el ministerio. Yo he pasado de todo. He sido golpeado. No solamente por la gente, por el enemigo, por la vida, por las situaciones. O sea, he sido golpeado, pero aquí estoy. Sí. O sea, el enemigo me ha golpeado. Fíjate, yo de niño tuve el privilegio de cuidar ovejas. Mi papá tenía un rancho y yo cuidaba ovejas. Y algo que siempre me llamó mucho la atención es que las ovejas, en realidad, tú agarras la comida de la oveja, la comida, y vas a llevársela, se la pones ahí, y una oveja llega y te da un golpe. Se te dejan ir con la cabeza. Oh, sí. Sí, no es como el perro es diferente. Pero la Biblia no nos compara con perros, nos compara con ovejas. Sí. El perro es más fiel que la oveja. El perro, tú le llevas tu comida contento, la colita nunca te va a hacer daño. Un perro, tú le das la comida, está contento, te va a cuidar, te va a proteger, va a dormir contigo ahí. O sea, el perro es fiel. Pero la Biblia no nos compara con perros, nos compara con ovejas. La oveja es malagradecida. Wow. O sea, tú le das la comida y cuando le estás dando la comida te volteas para allá y agarra vuelo y te pega.
Y ese es el ministerio. Wow. No nos podemos quejar de eso porque así es el ministerio. O sea, vamos a recibir golpes. Y toda aquella gente que quiere ministerio, que siente que tiene un llamado y anda quejándose por cualquier golpecito de la vida, usted no tiene madera para el ministerio. Usted no tiene madera para el ministerio. La gente que sabe recibir golpes, esa gente es la que tiene madera para un ministerio. Hay que aprender a recibir los golpes. Lamentablemente, esto así es. Hay que ser fuertes y también hay que ser flexibles. Hay que moldearnos a la palabra de Dios. Como Dios quiere que seamos moldeados, así hay que ser moldeados. Si traemos ciertas creencias, ciertas cosas que nos enseñaron desde niño, que así era, que formas de orar, mentalidad religiosa, ciertas cosas, no. Hay que someternos a la palabra de Dios y hay que ser flexibles. Yo creo que mientras estamos dentro de la iglesia, antes de ser enviados, todas estas dos cosas son algo de lo primordial que uno mismo se debería de autorrevisar y ver, porque si uno, como dijo, si uno recibe ataques cuando todavía no es enviado, siendo como hijo, oveja, y uno se queja, entonces ahí uno puede ver de que no estoy listo. Si ahorita me estoy quejando, ¿qué hacer cuando Dios me mande a mi ministerio? Entonces uno mismo debe de saber si realmente está listo. Y yo creo que las personas tienen que examinarse y ver si realmente están hechos para eso o no. Sí, definitivamente el ministerio no es algo fácil. Y lo que me llama la atención del ministerio es que todo aquel que busca ministerio en realidad no tiene ministerio. Oh my God, lo tengo que decir así. Todo aquel que anda buscando ministerio no tiene ministerio. Todo mundo en la Biblia no andaba buscando ministerio. Dios los llamó. Yo no andaba buscando ser pastor, mucho menos apóstol. Yo quería seguir en mis negocios. Ese era mi sueño. Pero Dios tenía un plan diferente. Y Dios me llamó y tuve que obedecerlo. O sea, yo nunca me propuse. No. Dios me llamó. O sea, fuimos escogidos por Dios. Y qué bonito ser escogido. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Qué bonito ser escogido. Y esta es la parte más especial del ministerio porque en realidad nadie califica para el ministerio. Yo no calificaba ni califico todavía para tener un ministerio. Conociéndome cómo soy, conociendo mi personalidad, mis errores, mis defectos, yo mismo sabiendo quién soy, yo sé que no califico para el ministerio, pero a Dios le plació escogerme. Y así te lo podrán decir todos los pastores. Yo sé que en tu vida es igual, o sea, yo estoy muy consciente que yo no estaba listo para el ministerio, o sea, no calificaba. En ninguna área. Pero Él se tomó el tiempo y me escogió. Entonces, eso es lo bonito y esa es la primera etapa, ser escogidos para el ministerio. Qué tremendo. Es algo poderoso. Bueno, la etapa de ser escogidos. Pero número 2, la etapa del cuchillo. Y esta es la etapa dolorosa del ministerio. Esta es la etapa que muchos esquipean. Ahorita que estuvimos hablando al principio de que muchos se envían solos porque no quieren esta etapa. Se envían solos porque quieren un atajo. No quieren pasar por esta etapa. Esta es la etapa difícil. Pero en mi opinión, es una de las etapas más importantes. Sin esta etapa, una persona no puede volar, no puede alcanzar, no puede ir lejos. Necesitamos la etapa del cuchillo. Así le puse la etapa del cuchillo. ¿Por qué? Bueno, porque el flechero escogía las flechas, las traía a su lugar donde iba a trabajar. Y obviamente, no sé si has cortado una rama que tiene más ramitas y hojitas. Entonces, uno tiene que agarrar un cuchillo y tiene que empezar a quitarle las ramitas. Tiene que empezar a quitarle las hojas. Tiene que empezar a limpiar la rama. ¿Por qué? Porque imagínate que un arquero agarre
una rama con hojas y la envíe, todas las hojas, todas las ramas extras que no deben de estar ahí, cuando salga, tal vez puede salir con mucha fuerza, pero el aire lo va a detener. Sí. ¿Por qué? Porque una rama con hojas no está diseñada para volar ni para ir rompiendo el aire. Entonces va a salir ¡fum! Y va a caer luego. Sí. Entonces eso es exactamente lo que le pasa a muchos. Se envían solos y sí, salen tal vez con mucha fuerza, pero nadie les quitó las hojas. Nadie le quitó las ramitas. Todavía traen un montón de cosas que no fueron limpiados, por lo tanto no pueden volar, no pueden alcanzar mucho territorio. Necesitamos ser pasados por esta etapa, la etapa del cuchillo. Wow. Y son cosas que uno trae, que Dios va quitando, Sí. áreas de nuestra vida que necesitan ser quitadas, Sí. para que podamos volar. Pero ahora, si hay personas que no quieren pasar esta área o no quieren soltar ciertas cosas, no va a poder llegar lejos y no Sí. va a poder pasar por este proceso si no están dispuestos a soltar o a renunciar a cosas. Definitivamente creo que aquí Dios hace una parte y el flechero hace otra parte. Wow. El flechero representa a aquella persona que Dios escogió para moldearte. Y es el flechero que tiene que quitarte ciertas cosas. Sí. O sea, es el padre espiritual. Hay cosas que Dios nos cambia en nuestro interior. Pero yo quiero dar este ejemplo. Creo que es una verdad. Hay mucha gente que se convierte al evangelio, aceptan a Jesucristo, pero hay ciertas cosas que nunca las cambian. Te voy a decir por qué. Porque en la tradición tenemos la mentalidad de que Dios lo va a hacer todo. Y Dios no lo hace todo. Si Dios lo hiciera todo, ¿para qué necesitamos hacer discípulos? Wow, cierto. Si Dios, cuando te entregas a Él, va a hacer todo el cambio en tu vida, ¿para qué necesitas un maestro? Sí. No necesitáramos a nadie. Sí. No, Dios hace una parte en nuestro corazón. Él pone un espíritu nuevo dentro de nosotros para que conectemos con Él. Pero necesitamos a un hombre en la tierra o a una mujer que ya haya sido procesado, que nos agarre y nos meta el cuchillo. El cuchillo es la palabra. Que con la palabra nos diga, ¿sabes qué? Eso no está bien. Necesitas cambiar esa área. Necesitas dejar de hacer esto. Necesitas dejar de ser chismoso. Necesitas dejar de decir mentiras. Ese es el cuchillo. Sí. Y eso es lo que mucha gente no quiere. Ahora, ¿sabes? Las ramas o las hojas en la Biblia también representan lo exterior, la religión. ¿Te acuerdas de aquella higuera que Jesús iba caminando y tuvo hambre y volteó a ver y había una higuera y Jesús dijo, voy a ir? Pero cuando llega, de lejos se miraba hermosa, llena de hojas, verde y grandota, hermosa. Como están toda la bola de religiosos, ¿no? Que de lejos se miran hermosos. Pero Jesús se acercó y se dio cuenta que no había frutos. O sea, era solo exterior. Entonces las hojas representan la religiosidad. Wow. Creo que un padre espiritual se tiene que enfocar en quitarle la religiosidad a la gente. ¿Por qué? Porque la religión lo único que va a hacer es impedirte que llegues lejos. Wow. Todo pastor religioso no llega lejos. Fíjate, verás. La mayoría de iglesias religiosas, 20 personas, 50 personas, 60 personas. ¿Por qué? Por toda la bola de hojas que traen. Toda la religión que traen. No pueden volar, no pueden ir lejos. Sí. No tuvieron un padre que se tomó el tiempo para decirle, esa mentalidad cámbiala. Eso que estás enseñando no es de Dios, quítalo. Necesitamos el cuchillo. Y esa parte es muy dolorosa y es la parte que nadie quiere pasar. Sí. Es doloroso.
Y luego saber que en el tiempo que estamos viviendo es muy tradicional que las personas se queden con las hojas. Sí. O sea, que el quitar cuchillo o que alguien se preocupe por ti, por quitarte cosas, Sí. como este proceso, se está perdiendo en este tiempo. Sí, sí. Sino están enseñando que no hay necesidad de que alguien te esté corrigiendo. Wow. Tal y como tú eres, así Dios puede usar tu vida, o así Wow. Dios puede ir llevándote de proceso en proceso. Y la gente no quiere estas cosas y que piensa que por lo que traen, así Dios los ama y así Dios los va a usar. Sí. Y, o sea, es una manera religiosa y triste pensar de esa manera, porque es lo que se está enseñando en estos tiempos, de que esto no es necesidad de pasar por este proceso. Sí, fíjate, no sé si creo que me has escuchado varias veces hablar de esto, pero es una realidad que en la tradición, cuando a una persona se le da la oportunidad de que predique o de que ore o de que ministre, usualmente tendemos a decirle: oh, wow, qué buen trabajo hiciste. Oh, sigue adelante. Dios te va a usar. Pero nadie se atreve a decirle la verdad. Sí. Nadie se atreve a decirle: oye, dijiste padre mío 50 veces. Yo tenía un hijo espiritual acá que decía: Padre mío, Padre mío, Padre mío. Le dábamos el micrófono: Padre, y Padre, y Padre, y Padre. Hasta que le dije: ¿sabes qué, hijo? Te conté los padres. Y creo que dijiste 38 padres en una oración de 3 minutos. O sea, necesitas bajarle a los padres. Y no, pero nadie le hubiera dicho eso. Yo se lo dije porque es mi hijo. Y porque estoy en el trabajo de quitarle todo lo que le va a estorbar en su ministerio. O sea, no se mira bien que una persona no sea procesada. Sí. Y creo que el flechero también puede representar al pastor. Pastores que le están dando oportunidad a sus discípulos, díganles la verdad. Si les dan el micrófono y les están dejando, le están dando la oportunidad a sus discípulos que prediquen la palabra, que ministren, bueno, díganles la verdad. Mira, hiciste bien en esta área, en esta área, en esta área, pero esto no está bien. Cambia el tonito religioso que tienes. Hay gente que tiene un tonito religioso para orar. No sé si has oído. Sí. Oh, aleluya, ay, señora. Tono religioso. O sea, sí, está bien. Has transicionado en esta área, en esta área, en esta área. Pero traes el tono religioso. O sea, cámbialo. Ahí, ¡juá!, le metió el cuchillo. Y cuando nos meten el cuchillo, a todo mundo nos va a doler. Sí. A mí me han dicho cosas, me ha dolido. Porque el que te metan el cuchillo y ¡juá!, te arranquen algo de ti, que lo has venido practicando por años, que ha estado contigo, ha crecido contigo. O sea, no es fácil que alguien llegue y ¡juá!, te lo arranque con la palabra. No es fácil. Sí, no. Todos nos dolimos, nos sentimos mal. Bueno, pero es necesario. Sí. Es necesario que nos metan el cuchillo. Sí, yo creo que nadie debe esquipear esta parte y hay que pasar por este proceso del cuchillo. Sí, definitivamente, pastores, si le están dando oportunidad a cualquier persona, es la parte, creo, más tardada del proceso. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay personas que no están dispuestas a soltar ciertas cosas, como decías. No sé, a mí cuando estaba chico, nosotros allá en el pueblo, había unas como varillas que crecían, no me acuerdo cómo les llamaban, varillas creo que le llamaban, eran como unas plantas que eran, crecían hacia arriba y eran como estaban gruesecitas. Bueno, había de todos medidas, ¿no? Pero uno iba y las arrancaba y uno hacía un arco y hacía flechas. Y hacía con ligas. Y andábamos haciendo arcos de niños, ¿no? Y los usamos para jugar. A ver quién aventaba la flecha más allá y cosas así, ¿no? Pero es importante que la flecha o la madera se deje quitar lo que le está estorbando. Esas varillas que te digo, uno las agarraba y
rápido las limpiabas, les hacías la punta, atrás les hacías como una rajadita donde metía la liga y ¡fua! En veces les ponías un clavo enfrente y uno las usaba para clavarlas en los postes, cosas así. Pero cuando tú agarrabas una rama igual, pero la agarrabas de un árbol, de otro árbol, bueno, para pelarla, hay unas que eran súper difíciles. Y ahí estabas y estabas. Entonces, había mucho trabajo que hacer. Entonces, yo siento que así es en la vida espiritual. Hay gente que llega y entiende que tienen llamado, entienden que tienen ministerio, entienden que necesitan ser enviados y se dejan quitar todo lo que está estorbando. Llegué religioso, ¡fum!, me quitaron la religiosidad. Llegué con esta mentalidad, ¡fum!, me quitaron esa mentalidad errónea. O sea, se dejaron formar. Y hay gente que no. Hay gente que tienes que meterle el cuchillo cientos de veces porque no hacen caso. O sea, les dice, ¿sabes qué? No hagas esto, eso no está bien. Y pasa un mes, lo vuelven a hacer. Y tienes que volverles a decir, ¡fum!, le vuelves a pasar el cuchillo. ¿Por qué? Porque son personas que no están dispuestas a ser moldeadas. Y uno va a batallar mucho con esa gente. Entonces, me ha tocado trabajar con personas y la misma cosa, los he corregido por la misma cosa 10, 15, 20 veces, por la misma cosa. Y hay gente que una vez le digo y hacen caso. Entonces, yo me he dado cuenta que literalmente, o sea, estamos trabajando con los hijos, con las flechas, las estamos limpiando, les estamos quitando todo lo que les va a estorbar en el futuro. Y sí, depende de la flecha, qué tanto tiempo va a durar en esa etapa, si está dispuesta a soltar o no a soltar. Y qué bonito que poder mirar los resultados, ¿no? Después la gente que se deja moldear, que se deja arrancar lo que estorba, sí, cuando sean usados por Dios, qué bonito va a ser saber de que gracias por quitarme lo que no me convenía, lo que no era, sí, he alcanzado tanto por dejarme, o sea, hay una recompensa, o sea, va a ser doloroso, va a ser difícil, pero al final de cabo va a ser algo que después decir gracias por eso. Con tan solo pensar que vas a llegar mucho más lejos que donde ibas a llegar si no fueras limpiado. Sí. Esa es una razón para decirle a alguien, al flechero, quítame todo lo que está estorbando. Es más, yo creo que las flechas sabias, los hijos sabios, no esperan a que el flechero las busque. Ellas buscan al flechero. Wow. Y le dicen, quítame, límpiame. ¿Qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué dije mal? Corríjame. Esas son las flechas que van a ser procesadas rápido. Van a ser limpiadas. Bueno, número 3. Yo creo que con esta le vamos a dejar en la tercera. Se ha pasado el tiempo, ¿no? Esto está buenísimo. Sí, esta información, sí. En realidad, el que la escuche va a ser beneficiado, especialmente si son personas que tienen ministerio. Entonces, número 1, se escogía la rama. Sí. Se traía al lugar de trabajo. Número 2, se limpiaba. Pero recuerda, no era perfectamente derecha. O sea, todavía se limpió, pero todavía estaba medio torcidona, ¿no? Sí. Entonces, número 3, pasaba a la etapa número 3, que era la etapa de ser enderezada. Wow. La etapa de ser enderezada. Y a mí me llamó mucho la atención esto. Esto es algo tan simbólico y tan poderoso que no es como ahora que tenemos tanta tecnología para hacer cosas de diferentes materiales. No, se necesitaba usar la madera en aquellos tiempos. Y se agarraba la vara, se agarraba la vara. Entonces se pegaba un pedazo de madera ancho, fuerte, seco y muy recto. Se agarraba esa madera, se pegaba con algún tipo de ¿cómo se llama el cuero del animal? De baqueta. Se pegaba y ahí se enderezaba. O sea, se tenía que pegar a algo derecho. No se podía pegar a algo chueco porque también se iba a enchuecar. Sí. Sí. O sea, si tú pegas una madera, el otro día estaba viendo un video de personas en la China que hacen con la madera literalmente lo que ellos quieren. Le ponen presión, tienen moldes,
agarran varillas, ¿no? Pedazos de madera y hacen sillas redondas con pura madera. O sea, la ponen en estos moldes y la dejan secar ahí. Entonces, cuando le quitan el molde, queda como una silla, un árbol como una silla. O sea, le dan la forma que sea. Sí. Entonces, obviamente, si se pegaba a una madera chueca, pues también se iba a enchuecar. Pero se escogía una madera especial que era como un molde derechito. Tenía que ser muy derechito, muy fuerte, muy grueso. Se pegaba ahí y se amarraba. Se amarraba fuerte. Entonces, esta es una etapa, a mí me ministró mucho porque es igual que el discipulado. El discipulado tiene que ver con atarte a un hombre o una mujer de Dios. Eso es el discipulado. Por ejemplo, Eliseo nunca hubiera llegado a ser el profeta Eliseo si no se amarra y se pega a Elías. Sí. Nunca. Dios nunca lo hubiera usado a ese nivel si no se pega a Eliseo. Lo mismo los discípulos. ¿Tú crees que Pedro, Juan, hubieran alcanzado, hubieran hecho lo que hicieron si no se pegan a Jesús? Nunca, sí, no. Nunca. O sea, todo hombre que se ha pegado a un hombre, a un padre espiritual, se ha enderezado. O de perdida se ha enderezado al nivel que su padre espiritual está enderezado. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, esto es bien, bien poderoso. Es la etapa del discipulado. Sí, fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos limpiados, pero ahora entra el discipulado. Y el discipulado no es algo de la noche a la mañana. El discipulado se toman años. Jesús duró 3 años y medio trabajando con sus discípulos todos los días. No entiendo cómo hay gente que en 3 meses ya quieren salir como pastores. Sí. Oh, pastores, que yo ya soy maduro, ya tengo 1 año en la iglesia. What? Sí. No ha sido discipulado todavía. O sea, hay gente que necesita ser discipulada. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Como había dicho al principio, los que quieren ser ya enviados, desde ese momento ya uno se puede dar cuenta que no están listos, que no están preparados. Sí. Ahora, el pegarse como esta madera lo enderezaban, representa el discipulado, también podría representarse al pegarse con la madera, es apegarse a su padre espiritual. Sí. O sea, apegarse a tener esa relación o a estar con él para que lo corrija en cosas que no están correctos. También pudiera ser de que se pega ahí para ser enderezado. También podría tratar. Sí, representa un padre espiritual, pero también, por ejemplo, los discípulos que están en los rediles, representa que se peguen a su pastor. O sea, un discípulo tiene que agarrar a su pastor, que es el que le está enseñando, es el que es el flechero de él. Sí. Entonces, él se tiene que agarrar y se tiene que apegar a su pastor. Yo no entiendo cómo hay gente que quiere ser enderezada, pero no se pegan a sus pastores o a su autoridad. O sea, es imposible. Ahora, yo creo que también es bien importante que escojamos bien a la persona que nos vamos a pegar. Sí. Ahí es, oh my God, ahí. Si no, puede ser que esté chueco. Más chueco que uno. ¿Sí me entiendes? O sea, tal vez uno va empezando, pero está derecho. Y hay líderes que están chuecos. Entonces, tú no te puedes pegar a un líder que está torcido, que está chueco. ¿Por qué? Porque si te pegas a alguien así, vas a terminar chueco. Más chueco que como estabas. Sí. Entonces, qué importante escoger bien a la persona que yo me voy a pegar. Y ahí entra el que la persona sea derecha. Y ahí entra un montón de cosas. Oh my God, quisiera tener el tiempo. Por ejemplo, entra la justicia. Cuando hablamos de recto, una persona ser recto, no solamente estamos hablando de que sea una persona que no ande en pecado. Estamos hablando de una persona que sea justa. Wow. Que tenga justicia. ¿Sabías que la justicia para Dios es bien importante? Wow. Los justos son aquellos que Dios les da acceso. Una persona justa
es muy importante delante de Dios. Ahora, sí, una persona puede ser muy, muy derecha en asistir a los servicios, en asistir a la oración, pero tal vez no es justa. Tal vez se transea a la gente. Wow. Tal vez pide dinero prestado y no paga. O sea, no es justa. Entonces sí, es líder en la iglesia, pero no está completamente derecho. Entonces, ¿cómo queremos enderezar flechas si nosotros estamos chuecos? Oh my God. Ya. Ya, this is too much. Es una verdad, o sea, Sí. y esto lo hablo también para aquellas personas que nunca fueron enderezadas por nadie. Sí. Nunca se dejaron enderezar y ahora quieren andar enderezando a alguien más. Oh, ¿Cómo va a ser? se fueron en rebeldía, se fueron chuecos, están más chuecos que el diablo y ahora quieren andar enderezando a la gente. How they gonna do that? ¿Cómo van a hacer eso? O sea, es imposible. Sí. O sea, uno tuvo que pasar por su proceso, ser enderezado, estar derecho, lo más derecho posible. No digo perfecto porque perfecto no hay. Solamente hay uno perfecto y se llama Jesucristo. Todos tenemos nuestros errores, nuestros defectos. Todos. Pero sí hay ciertas cosas que necesitamos hacer para considerarnos derechos. Y uno de ellos es ser justos. Hay mucha gente injusta. Yo he visto gente que son líderes, se llevan a trabajar personas y les dan $30 por 8 horas de trabajo. ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que eso es justo? No. ¿Y son líderes? Vente a trabajar, no tienes trabajo. No tengo trabajo. Vente a trabajar. Yo limpio casas. La trabajan 8 horas, 10 horas y les dan 30, 40, $50. ¿Tú crees que eso es justo? No. Esa gente está torcida. Entonces necesitamos tener mucho cuidado a quién nos vamos a pegar. No puedo apegarme a cualquier persona. No puedo apegarme a una persona que está más chueca que yo. No puedo. O sea, necesito apegarme a una persona que en realidad me va a ayudar, me va a enderezar. Entonces, lo tremendo es que una vez que te pegas, empiezas a agarrar la misma forma de la persona que te pegaste. Wow. Ahí entra la transferencia. Como fue Elías, así fue Eliseo. Sí. Como fue Jesús, así fueron sus discípulos. Operaban de la misma forma. La administración era igual. Por eso yo no entiendo cómo hay gente en la iglesia que supuestamente tienen padre espiritual, pero están más apegados al predicador que siguen por YouTube. Ay, sí. Y a la hora de ministrar, no ministran como su padre. Ministran como aquel que se pegaron en el YouTube. Es más, hablan las mismas lenguas que el que habla en YouTube. Entonces tú dime, ¿están pegados a un padre espiritual o están pegados a alguien en las redes sociales? Oh my God. This is too much. Yo creo que aquí le vamos a dejar, no sé, añádele algo ahí. Y luego no se diga de los que quieren enderezar si son personas que no ofrendan, que no diezman. No. Y quieren enseñarle a los demás que sí lo hagan y ellos no lo hacen. Ay, Señor, ayúdanos. Ay, Padre, ayúdanos, Señor. Sí. Qué importante tener a una persona recta, pegarnos y no despegarnos. Creo que ahí entra también una lucha, porque una vara que está, esta mesa está derecha aquí. Sí. Trata de agarrar una rama que esté torcida, ponerla aquí. Vas a tener que ponerle presión para enderezarla. Sí. Entonces, se le mete presión. Y eso es lo que se hacía con esos lazos que se le ponía. Pero en ocasión es la misma vara que está haciendo presión. Y yo he visto mucha gente así,
que es su misma carne, que parte de ellos quieren estar pegados al hombre de Dios, a la mujer de Dios, pero parte de ellos quieren soltarse. Y es ahí donde la gente tiene que ser muy sabia. Y termino con esto porque se nos está yendo el tiempo y tengo que enseñar en la escuela, pero termino con esto. Qué privilegio tener a alguien, encontrar a alguien que tú dices, wow, yo siento que es una persona recta, siento que es una persona que me va a ayudar, que está mucho más recta que yo. Por ejemplo, cuando yo miro a mi padre espiritual, yo sé que no es perfecto, nadie es. Pero yo lo miro mucho más recto que yo. En verdad te lo digo. O sea, cuando yo hablo con él, hay ciertas cosas que digo, wow, o sea, eso ni yo lo hago. Quiero hacer eso. Y eso me inspira, me inspira a echarle más ganas. Pero imagínate que yo tuviera un padre espiritual, que yo fuera más recto que él. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, no pudiera. O sea, sí. No, ¿cómo? O sea, no, qué privilegio encontrar a un hombre, a una mujer, que pagaron el precio, que están derechos, y uno no ha alcanzado ese nivel todavía, pero uno ha decidido amarrarse a ellos y para ser formados igual que ellos. Es algo bien, bien especial que creo que mucha gente no lo ha valorado. No ha valorado el privilegio de tener a alguien así, porque no hay muchos. Hay muchas ramas, pero hay pocos moldes. Sí. Ay. Le dejamos ahí la siguiente. Yo creo que, fíjate, son como 10 puntos. Yo creo que la siguiente, a lo mejor vamos a tener que hacer 3 podcasts de esto. Espero y se hayan gozado, en verdad, como nosotros nos gozamos acá. No sé, estos temas me gustan mucho. Compártalo con alguien, comparta esto con alguien, especialmente si usted conoce a una persona que tiene ministerio, que está siendo preparado, que va a ser enviado. Compártalo, hágale like ahí en YouTube y bueno, lo miramos en el próximo video. No sé si quieres despedirte, hijo. Sí, muchas gracias a todos y compartan esta enseñanza. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.